Bueno, vamos a ver decisiones bajo incertidumbre, en donde tenemos que las decisiones, generalmente nosotros tomamos decisiones en las que no tenemos ni idea qué va a pasar. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos presupuestar los diferentes resultados o estados de la naturaleza que se van a dar. Es decir, si nosotros decidimos invertir un dinero en una entidad financiera que nos da una cantidad que nos da un interés, nosotros al hacer esa inversión vamos a tener certeza de que nos vamos a ganar una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen la tasa de interés que nos vamos a ganar. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos con ese dinero es invertirlo en un negocio, nosotros no podemos decir que nos vamos a ganar X o Y cantidad de plata al mes en el primer año, pero nosotros sí podemos visualizar o presupuestar cuánto nos podemos ganar en esa inversión. Nosotros la podemos presupuestar y hay unos enfoques en los que nosotros podemos trabajar, que son los enfoques optimistas, que se utiliza para generalmente ¿cómo es? Para inversiones. De igual forma se utiliza también para otro tipo ¿cómo es? De decisiones, sin embargo aplica mucho para inversiones. Sobre todo cuando te la están proponiendo a ti. Entonces te la pintan más optimista de lo que puede ser, de tal manera de que tú inviertas el dinero. Hay otro enfoque que es el enfoque conservador. Entonces, con el enfoque conservador ya la decisión, o sea, los datos que se calculan más no tan inflados, sino más bajos, más realistas, por así decirlos. Entonces, para que tengamos pendiente el conservador, que es más para un negocio o para una decisión interna dentro de una empresa. Y hay otro enfoque que es el enfoque en el que vamos a usar el costo de oportunidad. Entonces vamos a dar inicio con el enfoque optimista. El enfoque optimista lo vamos a utilizar, vamos nosotros a hacer unos cálculos dependiendo del sistema que tengamos. Vamos a hacer unos cálculos y esos cálculos que vamos a obtener vamos a usar los más altos, los valores más altos que nos den. Por ejemplo, si vamos a presupuestar las ganancias en un negocio, nosotros vamos a basar la decisión en las máximas ganancias posibles. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo una reducción de costos dentro de una empresa donde eh, pues hay producción y hay personal y hay maquinaria y hay materias primas, nosotros podemos presupuestar una reducción de costos lo más mínimo posible. Es decir, el valor más alto de los costos que se puedan reducir. Entonces, cuando son ganancias se busca maximizar y cuando son costos se busca minimizar la mayor cantidad posible. Entonces, nosotros podemos decir que en un enfoque optimista aplicamos el criterio Maximax, es decir, máximos resultados de los máximos posibles. O el Minimin, que es el mínimo resultado de los mínimos posibles. Bueno, ahí me falta el enfoque conservador. En el enfoque conservador nosotros vamos a calcular y vamos a tomar los datos, los peores resultados, de los peores resultados que obtengamos vamos a utilizar los más altos. Es decir, nosotros podemos presupuestar una ganancia dentro de una empresa, pero
vamos a utilizar las ganancias más bajas. Y sobre eso es que vamos a tomar la decisión. Entonces, dentro de las ganancias más bajas, vamos a utilizar la más alta. Eso lo vamos a ver más claro en el ejemplo que vamos a dar más adelante, donde vamos a cuantificar todo esto que estamos conversando y vamos a ver cómo se aplican los enfoques en una decisión. Entonces, el enfoque arrepentimiento, como les comentaba, hace uso del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión tiene un costo de oportunidad, pero las otras decisiones que dejamos de tomar también tienen un costo de oportunidad. Es decir, el costo de oportunidad de la decisión que nosotros tomamos es el mayor dentro de todas las posibilidades que hay. ¿Cómo es esto? Digamos que vamos a invertir 100 millones de pesos, entonces hay tres posibilidades. Nos podemos ganar 20 millones, nos podemos ganar 30 millones y nos podemos ganar 40 millones. Entonces el costo de oportunidad es el de 40 millones para la decisión que vamos a tomar. Y los otros costos de oportunidad son de 30 millones y de 20 millones, que son más bajos de la decisión que nosotros tomamos. O sea, el costo de oportunidad siempre va a ser el más alto en la decisión que nosotros tomemos. Entonces nosotros, el criterio se llama Minimax y es el mínimo resultado del arrepentimiento máximo. Ese es el que nosotros usamos para tomar la decisión. Ahora vamos a ver lo que son las decisiones bajo riesgo. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión que está enmarcada con riesgo, es una decisión en la que nosotros tenemos un grado de certeza de que sucedan las diferentes posibilidades o los diferentes estados de la naturaleza. Nosotros vamos a calcular un valor esperado que es el resultado de unas probabilidades. Para nosotros contar con esas probabilidades, tenemos que haber hecho un estudio previo de cada una de las posibilidades que tiene esa decisión. Entonces, el valor esperado es igual a la sumatoria de la probabilidad por el valor de la alternativa de decisión. Es decir, las diferentes posibilidades se multiplican por cada una de sus probabilidades de que sean exitosas, y el valor que nos da es el valor esperado que nosotros vamos a obtener y el cual nos va a guiar en la toma de la decisión. Entonces, todo esto lo vamos a ver a través de un ejercicio como el que sigue. Tenemos que un ingeniero tiene la responsabilidad de analizar información y presentar un estudio de factibilidad para el lanzamiento de un programa académico en una prestigiosa universidad del país. Hasta el momento, él ha recopilado datos en los que se puede observar una gran aceptación del programa en otras universidades durante los 15 primeros años del siglo XXI. De ese programa se han graduado más de 76.500 estudiantes en todo el país y existen 79 instituciones educativas que ofertan el programa. En promedio han graduado 970 estudiantes cada una en ese periodo de tiempo. En el año 2001 se graduaron en promedio 50 estudiantes en cada una de las universidades y en el 2014 esa tendencia se duplicó, teniendo en promedio 107 graduados por cada institución. El número máximo de estudiantes graduados por una universidad en un año es de 450 y la menor cantidad es 0. La universidad que más estudiantes ha graduado lleva 4.700 y la que menos ha graduado tan solo 9. Si la universidad debe invertir $50.000 anuales por cada 150 estudiantes y planea cobrar un valor de
$1.200 de matrícula a cada alumno por semestre, indique el enfoque que el ingeniero debe utilizar si se va a tener como referencia la tendencia de los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los cálculos? Vamos a ver primero el enfoque optimista, es decir, vamos a obtener los máximos valores posibles que se puedan presentar en este problema. Es decir, que nosotros debemos presupuestar que le va a ir súper bien a la universidad en ese programa. Entonces nosotros esos resultados los podemos igualar con la universidad que tiene los mayores ingresos en estos momentos y que es la que más ha graduado personal, estudiantes en los últimos tiempos. O sea, la que mejor desempeño ha tenido. Digamos que el enfoque optimista es el igualar ese comportamiento que ha tenido esa otra universidad. Como el nombre lo dice, es optimista. Entonces nosotros hacemos unos cálculos para el año 2021 y presupuestamos que se van a graduar 450 estudiantes. Entonces ahora calculemos qué cantidad de dinero le va a dar ese programa a la universidad si logra en el 2021 graduar 450 estudiantes. Entonces, como les decía, el costo de 150 estudiantes es de 50.000, es decir, que por 450 estudiantes los costos serían de $150.000. Si multiplicamos eso por 5 años que han estado estudiando en la universidad, podemos decir que nos vamos a ganar $750.000 en ese escenario. Perdón, que los costos van a ser de $750.000 en ese escenario. Luego nosotros tenemos unas matrículas que las calculamos por 450 estudiantes a $2.400, es decir, en el primer semestre del año y el segundo semestre del año, por los 5 años que dura la carrera. Entonces nos da un total de $5.400.000. Entonces ya tenemos unos valores de matrícula y unos costos. Entonces nosotros vamos a calcular la utilidad bruta que nos da ese escenario. Esa utilidad es de $4.650.000. Es decir, a la universidad le fue muy bien. En solo 5 años se ganó esa cantidad de plata. Entonces seguimos y en el mismo enfoque optimista nosotros hacemos otro cálculo. Entonces lo vamos a hacer ahora para 300 estudiantes. Entonces el costo por los 5 años de 300 estudiantes, entonces son $100.000 porque son 150 por cada 150 estudiantes, $50.000, nos dan 100.000, por los 5 años nos dan unos costos de $500.000. Y el valor de las matrículas, como lo calculábamos ahorita, nos da $3.600.000. O sea, nosotros calcular ahora la utilidad nos da $2.850.000. Todavía aquí estamos siendo optimistas. Ya no son 450 estudiantes, sino que son 300 estudiantes, o sea, una cantidad alta y que nos va a dar una utilidad bastante alta. Entonces hacemos un último cálculo en el que nosotros decimos, bueno, son 150 estudiantes los que vamos a buscar ahora. ¿Qué pasa?
que esos 150 estudiantes tienen un costo de $50.000 por 5 años, nos da $250.000, y las matrículas nos da un resultado de 1.800.000. Entonces ahora nosotros tenemos una utilidad de $1.550.000. Entonces, como podemos ver, ya ha reducido. Sin embargo, es una cantidad importante y el margen es bastante alto en comparación con los costos. Entonces, aquí tenemos los tres escenarios dentro del enfoque optimista. Tenemos 450 estudiantes, nos dan una utilidad de $4.650.000. Para 300 estudiantes nos da $2.850.000. Y 150 estudiantes nos da 1.550.000. Entonces podemos ver las diferencias de un valor con otro. Dentro del enfoque optimista. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros los cálculos dentro del enfoque conservador. Es decir, ya no vamos a presupuestar una cantidad de estudiantes alta, sino que ya vamos a bajarle un poquito más, de tal manera de que podamos hacer unos cálculos que sean más reales, como más ajustados, como no tan inflados. Entonces le bajamos y miramos dentro de cómo es el enunciado, que hay unos valores en donde la universidad iguala la cantidad promedio actual de los graduados en todas las universidades. Entonces, ¿cuál es el valor promedio de las universidades? De 100 estudiantes. Entonces, miremos cómo nos va si nosotros graduamos 100 estudiantes. Entonces, como es menor de 150 estudiantes el valor, los costos se quedan en $50.000 por 5 años, lo que nos da unos costos de $250.000. Los valores de las matrículas nos quedan en $1.200.000, y al nosotros descontar ese valor nos da una utilidad bruta de $950. Muchachos, les pido el favor que desactiven los micrófonos para que no se interfiera en el sonido. Entonces tenemos utilidad bruta, $950.000 para 100 estudiantes dentro del enfoque conservador. Tenemos el promedio de 5 años atrás, era de 75 estudiantes graduados por cada universidad. Entonces calculemos para 75 estudiantes qué valor nos arroja. Entonces volvemos, aplicamos los costos, nos da 250.000, y las matrículas ya bajan a un valor de $900.000. Al nosotros descontarle los costos nos da una utilidad bruta de $650.000. Ya tenemos dos valores, el de 100 estudiantes y el de 75 estudiantes. Luego vemos que el promedio en el año 2006 era de 50 estudiantes graduados por cada universidad. Entonces vamos a calcular dentro del enfoque conservador para 50 estudiantes. Nos da los mismos $250.000 dólares de los costos y unas matrículas por valor de $600.000. Entonces hacemos el cálculo de la utilidad bruta y nos da $350.000. Es como un valor más ajustado a la realidad, diría yo. No falta el que se incline por los valores altos. Sin embargo, el promedio en el año 2006 era de 50 estudiantes para las universidades, o sea que había unos ingresos, nos podrían dar unos ingresos de $350.000, y los vamos a presupuestar. Aquí tenemos los tres
los tres valores de las utilidades brutas dentro del enfoque conservador. Entonces, como pueden ver, estos valores son mucho más bajos que los 4 millones de dólares que se ganan en el que se presupuestaban ganar en el enfoque optimista. Entonces, ya aquí tenemos un valor de 350 mil dólares, otro de 650 mil y otro de 950 mil. Recuerden que en el enfoque conservador nosotros vamos a optar por el valor más alto de los mínimos posibles. Es decir, el valor aquí que nosotros presupuestaríamos ganar sería de 950 mil dólares. Entonces veamos el enfoque de arrepentimiento ahora. Si la universidad decide no invertir en el nuevo programa estudiantil por costo de oportunidad, los resultados serían los siguientes para cada una de las opciones. Nosotros si la universidad dice no invertamos en ese negocio, no lancemos ese programa, no le gastemos tiempo a eso, dentro de todos los valores que nosotros hemos ganado, mínimo dejamos de ganar 350 mil dólares. Y lo máximo que dejamos de ganar es de 4.650.000. O sea que dentro de ese rango puede estar lo que nosotros estamos despreciando al decir de que no vamos a optar por implementar un programa, ese programa académico. Perdón. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la toma de decisiones bajo riesgo. Entonces aquí ya nosotros vamos a trabajar con probabilidades, es decir, que con todos los resultados que se han dado en otras universidades, nosotros podemos calcular qué probabilidad hay de que se presente un resultado. Entonces la probabilidad de que sean más de 300 estudiantes es de apenas del 5%. O sea que de 100 universidades, 5 lograron más de 300 universidades, más de 300 estudiantes. Y para un rango de entre 200 y 299 estudiantes es del 11% la probabilidad. O sea, sigue siendo bajita. En el rango de 100 a 199 está el 27%. Y entre 1 y 99 estudiantes el 56%. Entonces nosotros podemos decir que la probabilidad más alta está entre el 1 y entre 1 y 99 estudiantes. Si nosotros lanzamos ese programa, nosotros tenemos que ver que el enfoque conservador es el que más se ajusta a este rango de número de estudiantes que se gradúan en 5 años. Y por ende son el valor de la utilidad bruta debe estar en ese rango de valores que calculamos en el enfoque conservador. Entonces podemos observar también que entre el rango de un estudiante y de 199 estudiantes está la suma de esas dos probabilidades, que es de un 83%. Entonces sigue siendo muy alto la probabilidad de que se presente en ese rango de cantidad de estudiantes. Entonces, nosotros ahí podemos decidir, bueno, entonces nosotros nos podemos ganar una cantidad de dinero en matrículas si nosotros logramos estar en la probabilidad del 56%, que es de 1 a 99 estudiantes, y hasta un valor más alto si logramos estar entre los 100 y los 199 estudiantes. Entonces el 83% de la probabilidad está en que es menos de 199. Y
el 16% de la probabilidad está en que sea por encima de 200 estudiantes. Entonces ya ven cómo el enfoque optimista no es tan, no es, no es elegible para hacer este tipo de presupuesto aquí de cantidad de ingresos que se van a tener, porque la probabilidad es muy baja. De que se logren 400 estudiantes es del 5%, si no es que es menos. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos unos cálculos que nos sirven para la toma de una decisión. Unos fueron calculados por los comportamientos que tuvieron otras universidades, y también lo podemos visualizar calculando las probabilidades de que pueda suceder cualquier cantidad de estudiantes, teniendo en cuenta los rangos que se presentaron en las otras y definiendo unas probabilidades. Entonces, para este ejercicio salta la pregunta: ¿cuál de los enfoques desarrollados se ajusta más a las probabilidades encontradas? Definitivamente el enfoque conservador, que se ajusta más a una probabilidad que es la que tenemos aquí y que está por debajo de los 199 estudiantes. Está en el 56%, porque recuerden que lo calculamos para menos de 100 estudiantes en el conservador. Entonces la conclusión final es: la probabilidad ratifica que el promedio de 100 estudiantes es lo que se debe esperar. Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo para alcanzar el 83%, que corresponde a la suma de las probabilidades de los rangos de 1 a 99 y de 100 a 199. Entonces, al final del punto 1 de la actividad, la conclusión debe ser parecida a esta, donde se va a usar, en este caso, la probabilidad. Yo ahí les estoy dando la probabilidad de que suceda una u otra cosa. Sin embargo, en el ejemplo, pues se tuvo que hacer un cálculo con todos los comportamientos que hubo en las otras universidades y se sacaron los diferentes porcentajes. Entonces ustedes al final van a hacer una conclusión en la que justifiquen cuál enfoque van a usar o cuál se ajusta a lo que nos da las probabilidades, y también pues toman la decisión de acuerdo con eso. Entonces, la toma de decisiones bajo riesgo, nos queda un cuadro de la siguiente manera. Entonces, está el ingeniero, hay una decisión D1 y hay una decisión D2, en donde si en D1 es sí, o sea, sí escogemos el programa para lanzarlo en la universidad, esa decisión nos va a dar tres posibles resultados, que son 350, no, perdón, que son los valores que calculamos en el enfoque conservador, que son de $350,000, y los otros dos valores. Y hay una decisión 2, que es la que no se implementa el programa nuevo, de tal manera de que no se gana absolutamente nada, sino que se deja de ganar o se pierde o se asume un costo de oportunidad bastante alto. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas, muchachos? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a... Profe, buenas noches.
se está grabando el encuentro. Sí. Sí, el encuentro está siendo grabado. Profe, una pregunta. ¿Usted de pronto nos puede compartir esa presentación para, digamos, para tener una guía? Bueno, listo. Eso lo podemos hacer. Bueno, aquí Por tenemos... favor, con el enlace a la grabación. Como para afianzar un poco ahí el conocimiento y tener de pronto una guía más clara. Sí, pues el ejercicio es lo que quieres mirar. Bueno, entonces vamos ahora a mirar el punto 1 de la actividad. Eso sí. Nosotros, el punto nos dice, una empresa está a puertas de importar un producto. Se ha hecho un estudio en el que se evidencia el comportamiento de la demanda de cada uno de estos de la siguiente manera. Andrés, ¿puedes desconectar el audio, por favor? Bueno, entonces tenemos una demanda, una posible demanda, de acuerdo a lo que ha sucedido en meses anteriores, en la que se puede comportar de tres formas diferentes. Uno es que se vendan 1000 unidades por mes. Entonces tenemos una probabilidad de que eso suceda del 35%. Hay otra que es de 1500 unidades por mes con un 20%. Y hay una más alta que es de 2000 unidades por mes con una probabilidad del 45%. Nos dice, si el producto se vende en el mes en el que son importados, generan una utilidad de 35,000 pesos por unidad. Pero si no se venden, deben ser rematadas por un valor de 22,000 pesos por unidad. O sea, ya el margen se nos baja porque no la vendemos a 35,000, sino a 22,000 pesos. Entonces, nosotros tenemos incertidumbre en cuántas comprar, ya que no sabemos cuántas vender, ni cuántas se van a vender. Sin embargo, tenemos unas probabilidades de que se vendan 1000 en un 35%, de que se vendan 1500 en un 20% y de que se vendan 2000 en un 45%. O sea, la probabilidad de que se vendan 2000 es bastante alta. Es de 45%, es más alta que las otras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las opciones escogería? Y nos dice, use las probabilidades en la decisión. Justifique suficientemente la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular cuánto ganamos, cuánto podemos ganar en cada uno de los escenarios. Entonces, nosotros podemos ganar. Si compramos 1000 y vendemos 1000, ¿cuánto nos ganamos? ¿Quién hace ese cálculo ahí rápidamente? 35 millones. 35 millones nos ganamos, sencillo. Uy, yo me gano, si compro 1000 y vendo 1000, me gano 35 millones. Es lo mínimo que puedo vender. O sea, mínimo se venden 1000 unidades en el mes. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, en vez de comprar solo 1000, compramos 1500 y de esas 1500 se venden 1500, ¿cuánto nos ganamos? ¿Quién hace el cálculo? ¿52 millones? 52 millones y algo, ¿no? 52 millones 500. Listo, nos ganamos 52 millones 500. En el tercer escenario, compramos 2000 y vendemos 2000. ¿Cuánto nos ganamos? 70 millones. ¿Con una probabilidad de cuánto? 45%. 45%.
y si compramos 1000 y vendemos 1000, nos ganamos 35 millones con una probabilidad del 35%. Bueno, ¿qué pasa ahora si nosotros compramos 2000, pero solo vendemos 1000? Las otras 1000 se venden a 22.000 pesos, a 22 ¿Sí? millones Entonces de pesos. hacemos el cálculo y obtenemos un valor. ¿Cuánto es ese valor? A mí me da 26 millones de pesos. Seguro. Pues estoy restándole, si vendo las 1000, a como si las vendo, si no las vendo al siguiente mes. O sea, que Sí, o sea, si compras 2000, vendes 1000, pero las otras las tienes que rematar a 22.000. sí, ¿Cuánto te da? Se gana 35 de las de 1000 y los 22 de la otra 1000 que remató. Serían 57 millones ahí. ¿Con una probabilidad de cuánto? Del 35%. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Calcular todas las posibilidades y tomar una decisión. ¿Cuánto van a arriesgar y por qué? ¿Qué tanto están dispuestos a arriesgar? Eso es lo que deben colocar ahí. O sea, hacer los cálculos para cada uno, para cada una de las posibilidades, y dentro de la conclusión ustedes van a decir, bueno, yo me arriesgo a ganarme X cantidad de plata porque hay una posibilidad de Y de yo ganarme esa plata. ¿Sí, sí me entienden? Entonces, ¿cómo es que deben solucionar este ejercicio? Sí, profe, muchas gracias. Ok, Sí, profe, gracias. listo. Entonces, este es sencillito. Este es más, pues más complicado. ¿Por qué? Porque es con teorema de Bayes. Entonces, con teorema de Bayes, lo que podemos hacer es que ustedes vean ¿cómo es? La grabación que está en el que les acabé de colocar, y cuando tenemos el próximo encuentro. Lo teníamos como para el jueves, ¿era? Sí, era para el jueves, pero entonces según eso queda para el 13, ¿no? Hagamos una cosa. Entonces nos reunimos nuevamente el jueves, y dudas que tengan con este punto, después de ver el video y la explicación del teorema de Bayes, miramos cómo podemos solucionar este ejercicio de la misma manera que hicimos el primero. O sea, lo vamos eh, trabajando aquí entre nosotros. ¿Por qué es mejor primero ver la grabación? Porque es más complicado, la fórmula es más complicada, entonces es mejor que la entiendan y nosotros después podemos ir formulando cada una de estas preguntas dentro de lo que es el teorema de Bayes, porque cada uno de estos numerales va a ser un gráfico específico, va a ser una formulación específica, y entonces lo podemos trabajar mejor si ya han visto ¿cómo es? El video, la otra presentación. Entonces, en el tercer punto, ustedes van a encontrar en el material cómo queda un diagrama cómo se hace un diagrama de influencia, cómo hace una matriz de resultados, un árbol de decisión y los diferentes enfoques que tenemos aquí. Entonces, en el punto 2, nosotros vamos a aplicar todo esto que tenemos aquí. Entonces, el punto 3 dice, basado en la información del punto 2, usted plantea una estrategia en la que reduce los precios de Yema SA, por no poner que Claro SA, en los servicios de telefonía en un 30%, el de TV cable en un 25% y el de internet en un 10%.
Entonces ahí vamos a tener un escenario diferente y vamos a plantear cada uno de estos, pues vamos a hacer el diagrama de influencia, la matriz de resultado, el árbol de decisión, que el árbol de decisión es como el gráfico que aparecía en la presentación a lo último. Esos tres son gráficos. Y también vamos a plantear los diferentes enfoques que ya vimos. El punto 4 dice, en el libro Toma decisiones eficaces, en el capítulo denominado El entorno de las decisiones empresariales, el autor plantea 4 diferencias que distinguen la toma de decisiones dentro de un entorno empresarial a las que se toman en otros contextos. Identifíquelas y dentro de sus experiencias laborales dé ejemplos de cada una de estas, mínimo 300 palabras y máximo 500 palabras. Entonces, es leer un texto, de acuerdo con lo que ustedes leen ahí, lo van a asociar dentro de su experiencia laboral y pues lo van a colocar aquí. Ahí tienen el enlace, tienen el libro. Recuerden que, como dice aquí, para acceder al enlace primero deben abrir la base de datos por la cual ingresan a través de la plataforma Blackboard. Entonces ingresan a la plataforma Blackboard, entran por bibliotecas virtuales y luego que están ya que abren el libro, entonces sí le pueden dar clic aquí a la imagen o seleccionar aquí y pegar. Entonces, como quedamos, vamos a ver el jueves, vamos a reunirnos, vamos a hacer el análisis del punto que es con teorema de Bayes y lo vamos a socializar de tal manera que podamos ver cómo se formula y cómo vamos a enfrentar cada una de los numerales. Entonces voy a detener ya la grabación y nos quedamos pues conversando en cuanto a inquietudes que tengan.